Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Hoy es 12 martes, ayer fue un día importante en este país, dado que fue día 11 de marzo y conmemoramos 20 años de esos atentados de Atocha, que por cierto voy a pedir un minuto de valoración a nuestros queridos tertulianos sobre ese evento antes, o sobre esa situación, no sobre ese evento, sobre esa situación antes incluso de plantearles el primero de los temas. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días y encantado. A ver, vamos a hacer la valoración ya. Ya, pues sí. Bueno, primero fue un horror que esperamos que no vuelva nunca más a repetirse y que no lo vean nuestros ojos, un brutal atentado que sesgó muchas vidas. Pero todavía sabemos la verdad o no sabemos la verdad. Ni sabemos la verdad ni la llegaremos a saber. Cada uno puede, de las distintas versiones que hay rulando por cualquier periódico o por cualquier emisora o por las televisiones, cada uno que coja la que quiera. Yo tengo mi opinión naturalmente, pero yo me quedo con las víctimas, porque verdaderamente los que sufrieron fueron ellos. Primero, las vidas que se cegaron y segundo, los que están sufriendo secuelas físicas en la actualidad y psicológicas que todavía siguen estando tratando. Y vuelvo a repetir, que cada uno coja la versión que le dé la gana, pero que da pena que ni en esto estemos de acuerdo y que un partido que gobierna y un partido en la oposición, cada uno haga el acto por su cuenta. Y si el gobierno no invitó a la oposición, mal hecho por el gobierno. Y si el gobierno invitó a la oposición no fue, mal hecho por la oposición. Estamos pasando por encima del pacto antiterrorista. 193 víctimas. 193, correcto. 193 víctimas. Sí. Y más de 2.000. Segundo atentado más importante que ha habido en Europa, en la historia. Doña Rosa Porras. Te corrijo un momento porque hubo otro atentado que el Tribunal Supremo lo ha calificado como atentado, que fue el accidente de los dos aviones en Los Rodeos, porque puso un grupo antiterrorista una bomba. El segundo, don Manuel. Pues entonces estabas completamente de acuerdo. Doña Rosa Porras, valoración un minuto del 11M. Un minuto. Sí. Hecho real. Hubo bombas y muertos. Hecho real, todo sigue estando oscuro. En todo atentado terrorista o incluso en un simple asesinato hay tres cosas necesarias. Autor intelectual, quien se beneficia y examen de las pruebas. Porque las pruebas, como los muertos, hablan. Y ahí, con una pericial ocular, se sacan cosas. Autor intelectual no existe. En el juicio no han dicho ni que hubiera una célula yihadista ni que fuera ETA. Mayor Zaragoza dice que no existe en el Código Penal autor intelectual, lo cual es una estupidez. No viene con esas letras, pero alguien lo piensa, salvo que sea el mismo ejecutor. 4 detenidos que no se conocía entre ellos. El que está con 40.000 años de condena no tiene ni talla ni entidad suficiente para valorar de tal manera 3 días. Bombas, confusión, protesta y votación. No es posible. Julián Gómez. Beneficiados, no terminan los 3 puntos, beneficiados España y Marruecos. Las pruebas no hablan, fueron destruidas todas y hasta los objetos personales familiares. Julián Gómez. He dicho. Bueno, pues buenos días en primer lugar. Yo creo que es un despropósito de principio a fin, teniendo en cuenta para empezar las muertes que produjo. De principio por la actitud del Gobierno en ese momento, no reconociendo la realidad de lo que estaba pasando. Después también, por supuesto, por la actuación de la oposición, violando incluso el día de reflexión, con asalto a algunas sedes de partidos, y el final lo tuvimos ayer en los actos, 4 actos distintos, no hay ni siquiera unidad para conmemorar ese día, y entonces por eso digo que de principio a fin, pero es que después hay que añadir que es el primer atentado islamista de la historia donde las personas que hacen el atentado se inmolan después sin ánimo de matar a nadie. Hay muchas dudas en cuanto a este atentado, porque también me preguntaría, ¿por qué se destruyeron los trenes 4 días después del atentado? Aquí, por ejemplo, el tren del accidente de Angroar de 2013 fue custodiado durante 6 meses. Es algo extrañísimo. ¿Por qué no se hicieron autopsias
a los islamistas que se habían inmolado. ¿Por qué Se sabes ma- que eran islamistas? Bueno, en teoría. Vale. 2 años después se mandaron las autopsias que ya no servían para nada. Y finalmente, ¿por qué se profanó la tumba de Francisco Javier Torronteras, el geo fallecido en la explosión provocada en Leganés, un mes después de la explosión? O sea, han pasado muchas cosas, es un despropósito de principio a fin y todavía hay muchas dudas y muchas teorías de la Félix conspiración. Calle. Yo quisiera recordar, lo recuerdo todos los días, cómo me enteré de la noticia. Yo iba de viaje a Sevilla en el AVE. Entonces me aparece el interventor y me dice, ha habido un accidente en Madrid. Me dice, digo, sí, un tren. Me dice, pero no sabemos nada más. Al rato vuelve el hombre y dice, parece que hay tres personas que están graves. Llegando a Sevilla, que ha habido una explosión en uno de los vagones, en un vagón, dice, y hay al menos 10 heridos. Bueno, yo me bajo del tren, estoy todo el día en la televisión, y claro, fue un día terrible, ¿no? Porque cada vez las noticias eran peores. Pero a mí lo que me parece de todo esto, independientemente de lo que habéis hablado, que me parece la situación tan lamentable que después de 20 años, todavía los dos partidos más importantes de España sigan con el dime y diretes y que al final los fallecidos, los 193 más los 2.000 que le causaron heridas, que han quedado en segundo lugar. Nos acordamos ayer porque hizo el 20 aniversario, durante 20 años estamos nada más que asistiendo a las confrontaciones de uno y de otro. Los fallecidos, que son los importantes, que están en disputa uno y otro, el otro contra el uno. La prueba es que no se ponen de acuerdo, la prueba es que no se ponen de acuerdo ni para los actos siquiera, ni a los actos institucionales. Manuel Alarcos. Se quedan en segundo lugar. Lo mando después. Sí, los saludos después. Bueno, pues mucha gente pensamos, entre ellos yo, que los atentados del 11 de marzo están directamente relacionados con la guerra de Irán y esa guerra preventiva, y que el PP intentó por todos los medios culpar a ETA para no relacionarlo con la guerra, por motivos electorales. Luego los votos de los españoles los castigó en las urnas. Es el mayor atentado terrorista sufrido en suelo europeo hasta la fecha. 1.123 personas muertas y 2.000 heridas, algunas de ellas muy graves. No solo hubo españoles entre los muertos, también hubo marroquíes y otras nacionalidades. Y trabajadores, en la mayoría trabajadores que iban de Alcalá de Henares y otros pueblos a trabajar a Madrid. Como otras muchas veces más, mataron al pueblo, a los trabajadores sin escolta. Mataron a los que es fácil matar. Y a los estudiantes. El pueblo de Madrid se portó con una solidaridad y una valentía digna de admiración y de humanismo. Mariano Rodríguez. Yo le hago lo que fácil, Siempre el mismo mantra. que ha sido el mayor atentado de la historia en España terrorista, y que bueno, yo me llevo 2 o 3 días escuchando todas las cadenas y lo tengo bien claro, no tengo que diferenciar si hace uno o si hace otro, lo tengo bien claro ya. La prueba la tiene que anoche me estuve viendo de cabo a rabo el informe que hizo la familia Bush, que le hizo a nuestro compañero en la embajada americana, y que está oculta y que ha salido ahora, y que desde el primer momento sabíamos de quién había sido el atentado. O sea, estaba claro. Lo que pasa es que se trató de tapar, se trató de esconder, pero que todo el mundo sabemos quién fue el atentado, quién ha sido juzgado y cómo está la situación. Por eso te digo que 20 años después del gran atentado, y que hoy día las víctimas están esperando un perdón, que no existe todavía. Bueno, pues esta ha sido la valoración de los tertulianos acerca de esta efemérides desgraciada de los 20 años de ese atentado del 11M. Vamos a empezar con el primero de los temas y empiezo con Manuel Tabas, que lleva por título "Suben las agresiones a los sanitarios". Dicen las estadísticas que en el año 2023 los sanitarios agredidos superan las 9.000 personas, fíjense, 9.000 personas. Y la policía solo ha detenido a 115, siendo el 46% de los casos ataques físicos. Esto es increíble en un país como España, ¿no? Pregunto, ¿es una cuestión de formación y respeto a los sanitarios en una sociedad que eminentemente es agresiva?
hay que denunciar siempre la agresión y, en todo caso, qué hacen y qué no hacen las autoridades competentes sobre este tema. Señor Tabas. Pues fíjate lo curioso, hace solamente 3 años, que parece que es una eternidad, salíamos a los balcones y salíamos a las puertas de la casa a aplaudir a los sanitarios por su lucha y por cómo se estaban comportando. Los convertimos en héroes. Y que incluso se hicieron medallas. Claro, esta casa entregó unos premios a los sanitarios como héroes. Correcto. Y no solo eso, en 2020 obtuvieron el premio Princesa de Asturias. Y fíjate hoy dónde hemos quedado. Hoy estamos en la crispación y en la agresión. Normalmente suelen ser insultos y amenazas, normalmente. Pero también... Sí, el 46% de los casos son ataques físicos. Eso te iba a decir, en los datos que da. De los 9.000 que da, 46 son agresiones físicas ya. Pero claro, también el 61% a mujeres, es decir, quien más lo sufre son las enfermeras. En un país donde estamos en mínimos de enfermeras también, y de médicos también, pero de enfermeras todavía más. Se prevé que se necesitan casi 100.000 enfermeras para atender lo que hay. Y el 43% se produce en atención primaria, que también tiene narices la cosa. ¿Se ha avanzado un poco? Sí. En cuanto a las agresiones, ¿por qué? Porque ahora mismo cualquier agresión a un médico se considera un atentado a la autoridad. Entonces está penado con hasta 4 años de cárcel y 3 a 6 meses de multa. También, indudablemente, en los hospitales hay más vigilancia a base de guardias jurados y en algunos incluso se reparten unos llaveros antipánicos, que son unos llaveritos donde tú pulsas el botón y suena una alarma y demás para advertir eso. Pero siguen existiendo los escupitajos, siguen existiendo las amenazas, siguen existiendo las patadas, siguen existiendo los puñetazos o el coger al profesional del pescuezo, cuando el profesional no tiene la culpa de las deficiencias del sistema. Estamos de acuerdo que todos podemos saber de un determinado profesional o profesionala que te haya podido no estar conforme requiere su profesión. Pero por regla general los médicos y las enfermeras se comportan adecuadamente. Y somos nosotros los que cada vez exigimos más. Ellos no tienen la culpa de que... Por eso le preguntaba si es una cuestión de formación, Manuel. Es una cuestión de ser persona, y respeto. porque se supone que formarnos nos han formado a todos. Desde chiquitillos nos enseñaron 2 palabras, educación y respeto. Y lo mismo que te enseñaron a ti y a mí, supongo que le enseñaron al resto de las personas, porque todos hemos ido a la escuela y todos hemos tenido una familia donde se nos ha formado. ¿Por qué ahora nos comportamos como animales? Pues esa es a dilucidar. Mariano Rodríguez. Yo creo que, Julián, que la cifra que nos has dado pienso que pueda ser la punta del iceberg, porque puede haber más agresiones que se ocultan. O que no se denuncian. Quizás muchas veces hablamos de que después de la pandemia íbamos a salir mejores, pero pienso que no ha mejorado nada. Y lo digo porque el retraso que hubo sobre la pandemia, hay gente que alega que tiene una enfermedad, que no lo pudieron revisar, que cuando llegó esa enfermedad ya estaba muy avanzada en un caso ahí, claro, y pecó el enfermero, pecó el médico. Pero vamos, que hoy día es una falta de educación muy grande. Y te voy a decir por qué. Porque tú vas a cualquier centro hospitalario o a cualquier centro sanitario, hay unas normas en todos, tanto en el de primaria como en el hospitalario. Hay unas normas, pero esas normas no se cumplen. No se cumplen porque hay personas que les falta educación y llega un momento en que llega el momento que llega la agresión. ¿Por qué llega la agresión? Pues muy fácil, porque no se hacen cumplir esas normas. Esas normas hay que cumplirlas. ¿Por qué? Con más seguridad, con lo que queramos decir. Pero que hoy día el colectivo de médicos y enfermeras o sanitarios en cualquier área no están respaldados con la seguridad que tiene que tener cualquier centro. No, falta seguridad. Tú no puedes ir a un centro sanitario y que tenga un vigilante jurado para 4 plantas, 3 plantas, más la gente que entra en consulta, y que luego en la puerta tenga uno que está viendo las cámaras ahí si está o no está, porque claro, como están los cristales biselados no sabemos si hay alguien o no hay alguien. Pero yo te digo que hoy día los sanitarios están vendidos en el tema de la seguridad, y mientras no hagamos unas jornadas concienciativas de cómo funciona el tema de la sanidad, me parece a mí que esto no va a ir a mejorar, va a ir cada vez a empeorar. Rosa Porras. Pues yo estoy con vosotros, que efectivamente a todos nos han educado igual, pero estamos en una sociedad muy crispada, muy violenta y con una gran pérdida de valores.
Esto, desde luego, no viene desde la pandemia. En el 2018 se hizo un estudio técnico con carácter oficial para estudiar un tema acuciante y real que está presente. El ánimo de este estudio, que se llamaba Análisis y estudio de las agresiones a los profesionales de salud, se hace con ánimo de perpetuarlo, perdonadme, es decir, lo que pretenden es hacer una comparativa anual para ver este problema, la envergadura que tiene y cómo va aumentando. En este estudio integral participan todas las administraciones implicadas, que son los responsables de las comunidades autónomas, la policía interviniente, los profesionales del ramo de la salud, médicos y enfermeras, y el Ministerio de Sanidad a través de las distintas subdelegaciones. ¿Por qué ocurren las agresiones? Parece ser que muchos son de familiares, o bien por el trato recibido o bien porque no tienen las demandas que querían. Y la mayoría de las agresiones encima ha sido en las visitas domiciliarias. Hay que denunciarlo. Bueno, antes quería decir que efectivamente la responsabilidad está en las administraciones. Y, por ejemplo, tengo que decir que en la Comunidad de Madrid, porque es de la que tengo noticia, no digo que sea la mejor, aunque lo piense, en la Comunidad de Madrid han puesto un servicio jurídico de atención gratuita los 365 días y las 24 horas exclusivamente para atender todas las incidencias ocurridas con los profesionales de la salud. No importa las entradas de dinero o su estado económico. Todos los profesionales de la salud que han sido agredidos física o psicológicamente tienen un teléfono directo e inmediatamente se personan para prestarle ayuda psicológica y jurídica. Manuel Alarcos. Bueno, yo antes de entrar en materia quiero decir que una señora en un gran centro comercial del Paseo estuvo a punto de caerse por una caca de perro. Si no la sujeta Lorencita, se había caído. Entonces, esta señora me pide que desde aquí regañe a los propietarios de perros para que sean más responsables, y amar a las mascotas no supone solamente quererlas, acariciarlas, sino también hacerse cargo de sus excrementos. Dicho queda. Dicho queda, y un beso para Colombina, que nos estará viendo. Ahora bien, entrando en materia, pues yo he sacado, en lo que he visto de esto, que las agresiones, pues el 80% es a mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que influye también el aspecto sexual y físico, en este caso físico también. Pues claro, enfrentarse a un médico corpulento hace falta más valor que enfrentarse a una mujer que a lo mejor tiene un aspecto físicamente más débil. Y es más fácil insultarla y enfrentarse a ella. Y enfrentarse a ella. Entonces, ¿que esto es una falta de educación? Pues evidentemente. Pero más que una falta de educación, es una falta de consideración. Porque hay que ser desagradecidos y tremendamente estúpidos para faltarle el respeto a tu médico y agredirle ya, pues no veas. O sea que hay que, esas personas que hacen esto, hay que echarles de comer aparte, como si de mi pueblo. Y luego, pues efectivamente, pues habrá que mandar más policías, especialmente a los centros primarios, que es donde se dan más estos casos. Y también, pues toda la agresividad verbal que hay en algunos políticos, pues no favorece tampoco esto, no lo favorece. Entonces, pues ¿qué se puede hacer? Pues nada, pues aparte del tema de más vigilancia policial, que desgraciadamente va a ser necesaria, desgraciadamente,
pues también pues habría que dar charlas para que la gente respetara. Fíjate, dice que es absurdo. Pedí que se respete a un médico. Si es solamente la petición ya se sale fuera de todo lo normal. Julián Gómez. Bueno, yo tengo que decirte, Pollito, que al margen de que estoy de acuerdo con el alegato que acabas de hacer, el 78% efectivamente de los agredidos, de los profesionales de la sanidad agredidos, son mujeres, pero hay que tener en cuenta también que el 76% de los sanitarios, en términos absolutos, son mujeres, entonces también tiene hasta ahí cierta lógica eso, pero bueno, también influye el hecho de que la puedan ver en un momento determinado más débil, ¿no? Hay que decir que en el año 2015 se creó una ley orgánica en la que se incluía a los sanitarios entre los funcionarios protegidos como autoridad pública, que en el 2017 y desde entonces está en funcionamiento, hay un grupo de trabajo y de estudio de esta problemática y que en el 2020, estoy hablando un poco de las cosas que se han hecho para tratar de solventarlo, pero que no son la base de que se pueda solventar con eso. En el 2020 hay una app, una aplicación que se llama AlertCops, a la que se le incorporaron nuevas funciones para tratar de luchar contra esta lacra social. Pero al margen de todo eso, de que falta seguridad, de que no hay concienciación ciudadana con el tema de los sanitarios, yo creo que la base de esto y lo más importante es la educación. Y ahí lo que hablaba Mariano y lo que tú comentabas, de hacer algunos cursillos o foros de debate sobre este tema y sobre todo de respeto, que también va al hilo de lo que decía Pollito, ¿no? De que, solamente pensar en agredir a un médico ya chirría, ¿no? Pero hay que concienciar a la gente, esa es la principal labor que tenemos que hacer en ese sentido. Y luego, con relación a lo de las denuncias, yo creo que cada día se denuncia más, porque ya hay un protocolo en las distintas comunidades autónomas, protocolo de actuación en estos casos en los que se recomienda la denuncia. De hecho, cuando ocurre, se registran el hecho y proceden a su investigación. Se hace la notificación a la dirección del centro en concreto y después se hace un parte de lesiones si las hubiera y finalmente se llega hasta la denuncia. Pero por mucho que se denuncie, por mucho que se castigue, vuelvo a insistir y acabo aquí ya mi comentario, lo más importante es la educación y el respeto. Félix Calle. Pues yo creo que estamos en una crisis de valores. No una ausencia de valores, el valor existe. Lo que pasa es que estamos en crisis. Eso de la insensibilidad, la falta de respeto, la violación de los derechos de los demás, eso está al cabo del día. Lo vemos todos los días. De tal manera que esa crisis, que digo de valores, pues hacen que el entorno social se enturbe cada día más. Ahora mismo estamos hablando de los sanitarios. Yo he tenido que ir a urgencia últimamente, no por mí solo, sino por más gente, y raro el día que no veo que tiene que llegar la Policía Nacional y la Policía Local. Entrar en urgencia porque ha pasado algo. Raro es el día. Pero claro, estamos hablando de temas sanitarios, pero es que en el tema de la educación pasa exactamente igual. Si es que en el colegio y en el instituto los profesores salen pegados. Como castigues a un niño, como poco, viene el padre o la madre y encima le pega al profesor. O lo suspendas. O lo suspenda. Un partido de fútbol entre juveniles o cadetes. Por eso digo que hay una falta, hay una crisis de valores. Yo estimo que tenemos de dos generaciones para acá, que se han perdido. De verdad que se han perdido. Yo lo vengo observando. En el mes de diciembre, en Navidad última, con un amigo, que creo que no estará escuchando seguramente, es profesor de instituto, y me comentaba que su abuelo, un hombre que casi no sabe leer ni escribir, de pueblo, pero que tiene los dedos de frente y que sabe lo que es el respeto y lo sabe lo que es el valor, le pregunta un día: oye, ¿tú a qué edad crees que tienes que educar a tus hijos? Entonces él, por decirle le dice: a partir de los 3 años. Dice el abuelo: no. ¿De 2? No. ¿De 1? No. Pero hombre, menos de 1. Y dice el abuelo: 20 años antes. Es decir, el padre es el que tiene que estar educado. Porque si el padre no está educado y pierde esos valores, ¿cómo le va a inculcar al niño, esos valores que el padre no tiene? Encima el padre va y le pega al sanitario y le pega al profesor del instituto. Y al árbitro. Al quien sea. Por eso digo que hay una crisis de valores, que los valores existen, pero que hay una crisis. Denunciar.
denunciar siempre. Y además una actuación judicial inmediata. Y además que los medios de comunicación se hagan eco y lo distribuyan, lo difunden lo más que puedan. A ver si es posible, lo he dicho muchas veces, que los ciudadanos que estamos muy mal acostumbrados, cuando le rascas el bolsillo, oye, le entra un espabilo. Os digo esto, ¿sabéis por qué? Porque cuando hay muchos extranjeros, ingleses sobre todo, y alemanes a España, hacen pipí y otras cositas en los jardines, cosas que no hacen en su país. Luego Bueno, dice, eso no, es que ocurre en el centro del Paseo San Gregorio. claro, de Puerto Llano. pero es que ¿sabe qué pasa? Y dice, no, es que son muy educados. No, perdona, no son muy educados. No, es que como los pillen se les cae el pelo. Que se les Porque cae. si le dejan vía libre, también hace pipí sus necesidades en el parque en Alemania y en Francia, en Inglaterra. Luego tocas el bolsillo y que actúe judicialmente, verás como así, a base de golpe nos espabilamos. Rosa Porras. Pues quería decir, primero contestar una cosita a Pollito. Estoy de acuerdo absolutamente con lo que han dicho todos los compañeros. Pero Pollito ha dicho que al agredir a un sanitario de la salud parece que no tenemos agradecimiento. Pollito, son servidores públicos. No tenemos que tener el agradecimiento más que el respeto, como al policía, Hacen su trabajo. al maestro, al superior, al sacerdote, no un agradecimiento especial porque no te están atendiendo gratis. Primera cosa que tienes que tener en cuenta. Y después estoy de acuerdo con lo que dice Félix, aparte del procedimiento judicial, que es que hay que denunciar 147 del Código Penal, según que puede tener hasta cárcel y no entro en ello, según sean lesiones físicas o psicológicas. El sanitario tiene que tener, no puede estar dañado psicológicamente porque está atendiendo a pacientes y es muy importante. Cuando se ha puesto una denuncia, de la misma manera que el género es transversal y nos está invadiendo en las noticias y en la copa de vino, que se dé la misma publicidad al agresor de un sanitario en los periódicos y no siempre en los mismos temas. Fulano de tal está detenido por agresión al sanitario o, evidentemente, sin dar el nombre. Nueva agresión a un sanitario ha sido detenido. La misma publicidad porque es exactamente violencia, no de género, de otro tipo, pero es violencia. Hay que denunciarlo y darle la publicidad debida. Manuel Tabas. Que estoy de acuerdo con lo que han dicho con respecto a la... Hay que denunciar siempre, pero con respecto ahora que está considerado atentado a la autoridad, hay que tener en cuenta que solo afecta a los que trabajan en el sector público, no a los que realizan su actividad privada, cosa que se debería ampliar, porque igual se agrede a la persona que trabaja en la seguridad social como el que trabaja en cualquiera de los hospitales que hay privados y que muchos de nosotros los utilizamos por unas otras razones. Es cuestión, como ya hemos dicho, educación y respeto, pero educación y respeto, como bien han dicho, no solo con los médicos, sino con los profesores, como bien ha dicho, en partidos regionales que se vea penosamente cómo padres están agrediendo a otros niños de su edad y demás. Y todas esas cosas tenemos que dar. Nosotros de pequeños, acuérdate, en el hospital cuando íbamos, había unos cartones donde solo podían pasar 2 personas. Había un respeto en las habitaciones y demás. Hoy vas por los hospitales y ves la gente deambulando por los pasillos, que en habitaciones 28 familiares, ruidos por aquí, ruidos por allá, y unas deficiencias en los hospitales que hay que tratar. No son culpa de los médicos que, por ejemplo, se tarde. Estoy hablando generalmente, ¿eh? Hay muchos sitios que no. 180 días para que te hagan una intervención quirúrgica, o 60 días para acceder a una consulta externa, o 30 días para realizarte una prueba o un diagnóstico. Depende de la comunidad, claro. Estoy hablando generalistamente, Porque no es decir, somos no todos pasa los en todo. españoles Efectivamente. iguales. Aquí los datos que yo he traído son generales. En algunos sitios estarán mejor, en otros peor. Pero en todos los sitios, desgraciadamente, se tarda tiempo. Pero que eso no es culpa ni del médico ni de la enfermera. Como no es culpa del médico y de la enfermera que falte personal o que la infraestructura dejen mucho que desear. Entonces, no echémosles la culpa de esas cosas. El médico, como bien ha dicho la Rosa, tiene que atenderte. Es su obligación y es su trabajo, porque por eso cobra.
Y de agradecimiento ninguno, simplemente él hace su trabajo y tú debes comportarte como lo que eres, el enfermo. Mariano Rodríguez. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo, porque lo vuelvo a repetir, es que además de la educación y de la conciencia que tenemos que tener, es respetar las normas, y es que las normas no las respetamos, es lo que acaba de decir Manolo. Si tú a un centro hospitalario tienes que cumplir unas normas que te dicen que a tal hora hay que dejar libre la habitación o que solamente puede estar una o dos personas, te están llamando al orden y ese orden lo que convierte es una discrepancia con el que te está llamando al orden. Pero oiga, te está diciendo, oiga, que usted lo que tiene que hacer es cumplir las normas. Tú no puedes tener una noche en un hospital donde tiene que haber una persona con el enfermo, el que corresponda. No puedes tener en el hall a toda la familia ahí cenando en la puerta y no se van a ir. Y encima increpando y montándole el pollo y el potito al que está en la planta. Llámese una enfermera, llámese médico, llámese quien se llame. Por eso te digo que hace falta educación. Y aquí en Puerto Llano, nosotros en Puerto Llano, hubo un proyecto que fuimos prioritarios en Castilla-La Mancha, aquí, que lo tengo aquí bien claro, que no me gustan decir nombres más que hubo una presidenta, aquí la única presidenta, y lo quitó, que fue el decreto 61/2007, donde funcionaba, primero, cómo funciona un estamento público como es un hospital. Segundo, se montó un foro donde todo el mundo conocía el funcionamiento de esa entidad, cómo funcionaba, cómo estaban las agendas, si hacía falta médico, no hacía falta médico, si se cerraba una planta en el verano, si se cerraba en Navidad, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabíamos. Entonces, esa discrepancia no existía. ¿Por qué? Porque había un foro participativo donde estaba toda la comarca de Puerto Llano, donde estábamos 72 asociaciones entre enfermos de todas las clases. Y ese decreto, por lo que sea, se anuló. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ahora ya no pregunta porque no tiene dónde preguntar. La gente ¿dónde va? Va al hospital y el que va con la idea, como dice Manolo, va al enfrentamiento. Usted no me va a decir a mí lo que tengo. Yo siempre he dicho que un mal médico es aquel que receta lo que le dice el paciente. Yo siempre lo he dicho, muy mal médico es, muy mal especialista aquel que receta o manda lo que le dice el paciente. Mal médico es. Julián Gómez. Bueno, hay que indicar que las principales causas de agresiones, como ya decíamos, no son responsabilidad de los sanitarios, porque son las demoras, los tiempos de espera, la disconformidad con la asistencia, pero todas esas cosas están relacionadas con el funcionamiento del sistema, ¿no? Ahora bien, hay algo que es preocupante, y es que ahora mismo, aunque la mayor parte son amenazas e insultos, la mayor parte de las agresiones son verbales, están creciendo alarmantemente las agresiones físicas. Y todo si tenemos en cuenta que un 58% de las veces es un hombre, pero es que casualmente de ese 58%, el 20% son reincidentes. O sea, con esto estamos viendo de que una persona agrede y sale impune, después puede volver a agredir porque no le pasa nada. El problema es eso, al margen de todo lo demás, es la impunidad de las personas que se saltan la ley, que faltan al respeto al sanitario y que llegan incluso a la agresión verbal y hasta la física, sin que después, aunque haya denuncia, pase nada. Feliz día. Calle. Díaz, no me cambie. Calle, señor Díaz. Me sorprendo cuando algunos justifican esto, porque dicen, hombre, es que está el familiar enfermo, está grave, se pone nervioso. Mira, no me vengas con esa justificación, porque entonces, por esa regla de tres, el médico, que también estará muy nervioso, pues rajará no debe, porque hay que perdonarlo al hombre, pues estaba nervioso, ¿no? Lo que pasa es que todos los ciudadanos, pues vemos que los representantes públicos, los políticos, son los primeros que tienen una crisis de valores, que es que no se respetan entre ellos. Entonces, ves en la calle, en tu casa, en la televisión, ves al representante público que es el que tiene que dar ejemplo y no lo da. Mira, decía un querido amigo, hacía muchos años, hablando de esto, hace muchos años, y es muy gráfico porque decía, mira, Félix, es que hemos pasado de don José el pirotécnico a Pepillo el cobetero, decía él. Hombre, ni era don José el pirotécnico, no era un ingeniero, ni tampoco Pepillo el cobetero. Hay un término medio. Pues hemos pasado de un extremo a otro. Y esa es la realidad. Es verdad que hace muchos años yo he conocido gente que ha pasado a ciertos despachos, que no voy a decir la profesión, y un poco menos pasaba asustado, dando su permiso.
cuando era un profesional público como lo era, público no, perdón, era un profesional como lo era yo. Y le hablabas de usted. Y mire usted, es que no sé qué, oiga, que es que le va a cobrar, que es un profesional y le va a pasar a usted la factura. Pasaban con tanto miedo, porque ya eso no era respeto, era miedo. Por eso decía este amigo que hemos pasado de don José el pirotécnico a Pepillo el copetero. Manuel Alarcos, después Bueno, Rosa. pues primero, los médicos de hospitales privados se les agrede menos que los públicos. Segundo, los médicos no tienen culpa de las listas de espera. Y tercero, yo creo que agredir a un médico es un funcionario, y creo que agredir a un médico tiene una pena añadida, tengo entendido. Dependerá Rosa del Porras. parte de lesiones. Quería decirte, Mariano, que con independencia que estoy de acuerdo, porque este es un tema en el que todos estamos de acuerdo. El que un real decreto o una normativa que vaya a sacar Cospedal, que luego no salió, no significa que haya más agresiones porque no salió esa normativa. Por favor, habrá que tenerlo en cuenta. No tiene nada que ver las normativas. En aquella normativa participaba todo el mundo y eso evitaba que la gente estuviera contenta y no agrediera. Pero esa normativa era de Castilla-La Mancha y no evita la agresión. Y estamos hablando en el ámbito nacional. O sea, Mariano, Cospedal en este tema queda fuera. Segunda cuestión, fíjate si aumenta. En el 2021 hubo 10.170 agresiones. Y en el 22, 13.210, un 20,5 por cada 1.000 enfermos. Es decir, no estaba ni Cospedal siquiera, que va aumentando. Culpa, seguro. Bueno, eso yo lo sé, que aumenta de una manera exponencial, cada vez más, porque la gente se toma atribuciones. Y otra cosa quería decir, yo creo, o interpretado, que las agresiones suelen ser en las consultas externas y no en aquellos enfermos que están en planta y que va 1, 2 o 1.000 familiares que son maleducados, que invaden el pasillo, que meten ruido. Que fuman. Que fuman, sí. Las agresiones son en las consultas y el 29% es de familiares del paciente. Sí, pero lo que, vamos, al hilo de lo que estaba diciendo, yo he sido muchos años representante a nivel regional en el Consejo Regional de Sanidad, y mientras ha funcionado ese decreto en España, que en Castilla-La Mancha, que se creó en el año 2007 y ya está funcionando hasta que entró, como tú has dicho, la presidenta de Cospedal, los índices en la región, porque aunque ese proyecto se hizo en Puerto Llano, se extrapoló a todas las provincias. Y mientras estuvo funcionando ese Real Decreto regional, los índices de agresiones a sanitarios bajó, pero muchísimo. Bajó. Una pregunta. ¿Qué decía el Real Decreto para evitar las agresiones? No, que no te decía nada más que cualquier ciudadano que nosotros estábamos, por ejemplo, yo pertenezco a una asociación de vecinos. Cualquier ciudadano, cualquier una duda, en vez de ir al SAU allí, al hospital allí, ya tenía la información porque nosotros ya se la habíamos dado, que estábamos en el Consejo Regente nosotros. Ya tenemos la información, y por qué, el cómo y el cuándo. ¿Y por qué no me han atendido a mí? Porque falta, tiene que haber dos de coronario y no más que uno. Pues pasa por esto, porque ha sacado su plaza, se ha ido a su sitio y tiene que venir otro. Entonces, claro, te han retrasado por esto. Pero es que hoy día va a un hospital, como dice Julián, que ya te han atrasado la cita 60, 70, 80 días, que tú has llegado con un dolor, que empezaste con un dolor del corazón, y cuando te atienden ahora ya vas doblado, que no puedes ni moverte, porque no te han atendido en su momento. Mariano, porque no ha sido causa, no te quito la razón, pero es un tema diferente. Déjame que termine, pero que eso no es causa, para tener que agredir a cualquier sanitario, no. Ahora, lo que no se puede permitir es permanentemente esos ruegos de cuidado con mi familiar, que no le pase nada. Cuidado que a mi niño sea bien atendido. Pero ¿cómo no? Cuidado, eso es lo que no se puede permitir en un centro sanitario. Y hoy día se está permitiendo. ¿Por qué? Porque hay gente que denuncia y hay gente que no denuncia. Pero eso es problema del que no denuncia. ¿Cómo no te voy a dar la razón?
Lo que te quiero decir, cuando agreden a un sanitario, a un médico en la consulta, porque no obtiene aquello que está esperando y le agrede, cuando existía ese consejo, como tú dices, que había antaño, no deja de agredirle para ir a contarlo al consejo, porque las personas son temperamentales y violentas y con falta de educación. Bueno, estamos sacando entonces conclusiones. Estamos diciendo, según vosotros, que es importante la formación, la educación, el respeto y que además siempre hay que denunciar. Eso siempre, en todo caso, y mucho más tratándose de un sanitario que es autoridad pública y que está en el ejercicio de su profesión. También creo que es importante que en un momento determinado, cuando a una persona se le denuncia, se le aplique con rigor la ley y no salga indemne de un acto así. Con una multa. Para dar seriedad, evidentemente. Eso es lo que yo ratificar de Julián, porque ¿cómo educas ahora, 20 años antes de tener un hijo en tu casa, que tú mismo, o sea, los familiares, los padres, tienen esta falta de valores? Entonces, lo que dice Julián es que, una de dos, o aplicamos a rajatabla eso, que con mano dura en este caso se aprende, y si no, ya me diréis cómo se arregla el asunto. Es que a la ley hay que temerla, en el buen sentido. Uno tiene que saber que el rigor de la sanción está encima de ti cuando cometes un ilícito. Pero de buenas maneras, ¿cómo arreglas una casa donde hay un chico que tiene ahora 10 años, que dentro de 20 tendrá hijos, ¿no? Por eso hablaba este hombre de 20 años antes. Sus padres, que no han mamado esa educación y esos valores, ¿cómo pueden pretender que el niño aprenda esos valores? Y si encima luego en la calle no los ve, si luego contigo. a nivel, digo político, meto a todo el mundo, he metido a los políticos, meto a todo el mundo, que lo que vemos en la televisión, lo vemos en el fútbol. Yo he dejado de ir al fútbol de los chiquitinos, que a mí me encantaba, porque cada padre es un entrenador. Y cada padre es que se pelea con el de al lado, que muchas veces me han dado ganas, yo no he ido, muchas veces me han dado Faltan ganas el respeto, claro, se me han dado ganas de insultan. decirle, pero oiga, ¿usted ha jugado alguna vez al fútbol? Usted no le ha pegado una patada ni a un bote. Y resulta que usted es el entrenador diciendo al niño, pégale al niño. Pero hombre, vamos a ver. Bueno, ¿conocéis algún caso, sin nombrar a la persona o las personas, que hayáis vivido de agresión? No. No. A ver, cuéntalo, Pollito. Personalmente, Yo lo único que te he dicho antes, ¿por qué funcionaba el consejo? Porque la anomalía llegaba a nosotros y nosotros, a la dirección del centro, del hospital, le podíamos llegar y decirle, oye, que se está detectando esta anomalía, que yo lo conocía. Mariano, Se lo decíamos. Entonces, trataban de corregir. Lo que pasa que ahora no sé cómo funciona Pero ahora Mariano, es mismo. que hace años había más educación, porque esto va a toda velocidad. Y antes la pero si gente consultaba. Lo acaba de decir Félix, el niño que va al colegio y le reprende un poco el maestro, llega a su casa, se le cuenta a sus padres y va a los padres y se comen al maestro. O sea, se lo acaba de decir Félix. Pues eso es lo que ha A cambiado. ver, un caso verídico Efectivamente. que cuenta Pollito. Yo en una ocasión llegué a pasar a la consulta para recriminarle yo a la persona, estaba la puerta abierta, no fue necesario hablar, la voz es, todos los que estábamos allí. Los españoles tenemos una costumbre muy fea. Yo lo he vivido en varias ocasiones. Tú estás viendo una injusticia y en general la gente se achanta. ahora sí. Yo no tengo esa costumbre. Antes yo, no, ahora sí. yo salto y algún día voy a tener un disgusto. Bueno, algún día me van a romper la cara. Pero aún así lo hago. Y lo hago en todo. Lo hago en cuestiones políticas y lo hago en temas de justicia fragante. Y yo pasé al despacho y le dije, ¿a usted no le da vergüenza a la persona que lo va a curar hablarle como le está hablando? Y me salí. Julián, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Debieras haber ido a denunciar tú. Es que en un hospital no puede abrir una puerta abierta. Claro. Porque a ti no te importa lo que Ni está tú ocurriendo. pasar sin llamar a esa puerta. A lo mejor el médico la dejó abierta porque Para que, tenía... para que lo imposible. oyeras Y para tú. que entraras tú. No, Claro. no, porque le habría ocurrido algo más con esa persona. Nunca se deja una puerta abierta. ¿Le habría ocurrido alguna vez más con esa persona? Entonces ya tenías prejuicios contra Julián. esa persona. Yo no la conocía. A ver, Yo Julián. no he visto nunca ninguna agresión, pero sí he visto alguna amenaza a algún sanitario o algún asistente de sanidad
O una Y voz más también alta. he visto, bueno, lo de las voces se oyen y eso es que yo creo que bastante habitual, desgraciadamente. Sí he visto también, y lo repruebo aquí públicamente, muchas veces gente que con chulería se ha saltado las normas y ha hecho lo que no debía hacer dentro de un centro hospitalario. No solamente saltarse las normas con los sanitarios, sino con las personas que estamos esperando allí a que nos llegue nuestro turno. Claro, ante esos casos, pues no puedes hacer nada realmente porque, como decía antes, ya es cosa de educación y de Te metes y te respeto. parten la cara encima. No, bueno, no te puedes No hay que meter. dejarse, Julián. No, ¿qué va? Bueno, pues hasta aquí... Si esa persona te está Hasta aquí atropellando, el si se tema cuela, te está de atropellando. A mí las no, a 20 agresiones más. a los Ya está. sanitarios. Ahora, señoras y señores, vamos a hacer un pequeño descanso para volver con otro tema también interesante, pero antes nos vamos a ir a tomar este aperitivo que nos manda Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Nos manda gofre de patata con crema de queso y crujiente de pan negro. ¿A que suena muy bonito? Suena muy bien y mejor sabrá, lógicamente. Y todo esto maridado con un vino que se llama Requiebro, Chardonnay, también de Amadís de Gaula, de Casa Pepe. Casa Pepe, el mejor aperitivo, lo tenemos aquí siempre. Gracias y hasta luego.